La gloria sea para Dios y le damos toda la gloria al Señor. Sí, aplaudirle al Señor. Y con sus aplausos todo el mundo va a caer. Amén. Estos aplausos se pueden escuchar en el mundo espiritual. Que se pueden romper todos esos muros. Amén. La gloria sea para Dios, puede sentarse. La gloria sea para Dios, puede sentarse. Quiero, si hay algún hermano que nos visita por primera vez, puede levantar su mano. Por allá tenemos una joven. Por aquí, si hay alguno que viene por primera vez, puede levantar su mano. Por aquí tenemos una dama. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos. La gloria sea para Dios. Sea bienvenido. Le damos la gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a los hermanos que están conectados con nosotros. Le doy la bienvenida. De seguro el Espíritu Santo de Dios tiene una palabra de bendición para su vida. Amén. Y una palabra de bendición para toda la iglesia. Le doy la gloria al Señor. Qué hermoso, hermano, poder predicar la palabra de Dios. Y le doy nuevamente las gracias al Espíritu Santo de Dios por abrirme espacio nuevamente en mi vida para predicar la palabra. Y también darle las gracias a los pastores por esta oportunidad que nuevamente me da para predicar la palabra. Es un privilegio para mí poder predicar la palabra. Amén. Amén. Quiero que usted se pueda ubicar en Juan 6. Y una palabra, antes que nosotros podamos orar por la palabra, para que sea el Espíritu Santo de Dios que nos pueda ministrar a cada uno de nosotros. Amén. Ubíquese en Juan 6. Y antes de leerla, quiero que usted pueda orar conmigo y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos ministre. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana preciosa nos presentamos delante de su presencia, Padre, con un corazón agradecido, mi Dios, porque usted nos ha traído con cuerda de amor. Es usted que nos ha traído a este lugar para escuchar esta palabra de bendición para nuestras vidas. Declaramos que esta palabra va a ser de bendición para nuestras vidas, porque no es palabra de hombre, sino palabra del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, sea usted usándome como instrumento suyo. Que de una manera muy especial usted quite lo que tenga que quitar y colocar lo que tenga que colocar dentro del mensaje. Que no salgan palabras humanas, sino palabras suyas, conforme al propósito por el cual fue enviada. Una palabra que fue enviada a la iglesia. Espíritu Santo de Dios, que sea usted ministrado. Amén. La gloria sea para Dios. Poder predicar la palabra de Dios. Si ya se ubicaron en Juan 6, una palabra titulada Yo soy uno de los 12. Dígale al que tiene a su lado, yo soy uno de los 12. Un verdadero discípulo de Jesucristo. Dígaselo con convicción. Un verdadero discípulo de Jesucristo. Amén. Tiene que confesarlo. Porque a través de la palabra, a través de los discursos de Jesús, vamos a ubicarnos de acuerdo a la palabra que Jesús nos va desarrollando a través del Espíritu Santo. Usted y yo nos vamos ubicando en qué lugar estamos. Si estamos en el lugar de la multitud, si estamos en el lugar de los falsos discípulos, o estamos en los verdaderos discípulos, en esos discípulos, en esos 12 que el Señor escogió. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea,
el de Tiberia. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de las Pascuas, la fiesta del judío. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había muchas hierbas en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, en lo que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a lo que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. La gloria sea para Dios. Y vemos aquí en la palabra, en esta historia, cómo Juan nos está revelando a Jesús haciendo milagros. Y vemos cómo en esta palabra, en Juan, Él nos revela a Jesús haciendo milagros extraordinarios. Y vemos también a una multitud que dice la palabra que seguían a Jesús. Y vemos cómo Juan nos revela a un Jesús haciendo un milagro extraordinario. Y cuando la palabra nos enseña milagros extraordinarios, son milagros que van más allá a la lógica humana. Son milagros que están por encima de todo lo que tú y yo podemos pensar que puede suceder. Milagros extraordinarios. Y eran milagros que Jesús estaba haciendo en el pueblo. Milagros que pudiéramos ver que Jesús estaba mostrando un propósito. Y en los milagros de Jesús tiene un propósito. Y el primer propósito es mostrar su amor para con la humanidad. Ese es el propósito de los milagros. Y tenemos que entender como iglesia cuál es el propósito de los milagros. ¿Por qué Jesús los hace? ¿Y cuál es la finalidad de los milagros para nuestras vidas? Amén. Y vemos cómo Juan revela que Jesús está haciendo en este momento un milagro extraordinario para una multitud que perseguía a Jesús de ciudad a ciudad para ser testigo de ese poder, para ser testigo de esos milagros
que sobrepasaban a su entendimiento. Y vemos una multitud que seguía a Jesús, ciudad tras ciudad, persiguiendo los milagros. Y vemos aquí la multiplicación de los panes. Un milagro extraordinario, donde la materia prima no existe para el humano, donde el material para fabricar los milagros no estaban a la mano, pero sí estaba en el poder de Dios. Milagros que impactaban a una generación. Pero era el propósito de Jesús para mostrar su amor a la multitud, a personas que lo estaban siguiendo, que estaban caminando tras sus milagros, tras su poder, para ser testigos. Milagros poderosos. Y vemos cómo Jesús se muestra en amor para hacer ese milagro extraordinario. Un milagro con una enseñanza, primeramente para los discípulos, para el crecimiento de los discípulos, pero también para mostrar misericordia para esa multitud que lo estaban siguiendo. Porque era una multitud que estaba siendo esclava por un sistema. Hoy en día nosotros, como pueblo, también como esa multitud, estamos siendo esclavos por un sistema. Esclavos de muchas cosas. O quizás tú vienes de ser esclavo del alcohol, la droga, el sexo desordenado. Venimos de ser esclavos. Y es por eso que Jesús se muestra con su poder haciendo milagros, para que tú y yo podamos entender que en medio del sistema, en medio de los tiempos difíciles, Él se muestra con amor a nosotros, para que tú y yo podamos entender de que no estamos solos aquí en la tierra. Ese era el propósito de Jesús, y Juan lo reflejaba, a un Jesús haciendo un milagro que va por encima de todo. Un Jesús mostrándose a la humanidad. Un Jesús mostrándose a una multitud por amor, por misericordia. Pero también a un Jesús mostrándose con milagros poderosos para darse a conocer o dar a conocer al Evangelio, que es veraz. Que el Evangelio es verdadero. Ese es el propósito de los milagros, para convencerte a ti y convencerme a mí y a una humanidad que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios declarada por Él tiene vida propia. Cada año, cada día, hermano, la palabra se hace viva. Y era el propósito de Jesús en hacer esos milagros, en multiplicar los panes. Él quería darle una enseñanza a los discípulos. Es por eso que Él le preguntaba al discípulo: ¿qué vamos a comprar para alimentar a esta multitud? Él quería escuchar la respuesta. Y vemos una respuesta de uno de los discípulos en la economía. Tenemos tanto. Y vemos otro discípulo, pero es que lo que tenemos no va a alcanzar para tantas personas. Respuesta: viendo la economía, viendo la lógica y el propósito de la multiplicación de los panes, en mostrarse Jesús a una multitud y a sus discípulos que lo acompañaban en ese momento, para que ellos pudieran entender que Él es el Dios de la multiplicación. Jesús es el Dios de la multiplicación.
multiplicación. Donde no hay, Él lo crea. Donde no existe nada, existe por su poder. Era el propósito de Jesús en hacer ese milagro extraordinario de multiplicar los panes donde la materia prima no existía. Multiplicar unos panes sin levadura. Multiplicar los peces donde no están en el agua, donde la lógica humana no lo puede entender. El Señor nos quiere mostrar a cada uno de nosotros que cuando Él se muestra haciendo milagros en nuestras vidas, es para que tú y yo podamos entender que es el Dios de multiplicación. No pienses en la escasez, no pienses en el sistema, no pienses si tienes dinero o no tienes dinero. Clama al Señor, porque el Dios de la multiplicación hará un milagro extraordinario en tu vida. Era el propósito de Dios. Impactar la vida de los discípulos, porque lo que Él estaba haciendo era para su crecimiento. Pero ese milagro iba a impactar a una multitud. La enseñanza de Jesús para ti como hijo de Dios va a impactar a otros. Va a impactar a otra iglesia. Cuando Dios se muestra con poder en tu vida, cuando vienen los problemas a tu vida, ahí es cuando aparece Jesús en medio de la multitud, para que las personas puedan ver: este es mi hijo. Aun cuando Él no tiene los recursos, yo me muestro con poder. Aun cuando Él no tiene los recursos, oye multitud, escucha. Aun cuando mi hijo no tiene los recursos, yo me muestro con poder. Yo soy el Dios que crea en lo imposible. Dios se estaba mostrando en medio de la multitud. La gloria sea para Dios. Y vemos a una multitud a un lado. Una multitud que nos enseña la palabra, que iba de pueblo en pueblo siguiendo a Jesús. Una multitud que veía cada milagro de Jesús y quedaba impactado. Se estaban esforzando, estaban gastando fuerzas para seguir a Jesús. Una multitud que colocó su corazón, dice la palabra, en los milagros de Jesús, mas no en Jesús. Una multitud, dice la palabra, que seguían a Jesús. Se esforzaban en seguir a Jesús de pueblo en pueblo para seguir viendo, el poder de Dios, para seguir viendo sus milagros. Ellos habían direccionado su corazón a los milagros de Jesús, mas no creían en Jesús. Vemos aquí en esta historia cómo esta multitud direccionó su corazón de pueblo en pueblo en los milagros que hacía Jesús. Vemos a una multitud que abrían sus brazos a los milagros de Jesús, pero cerraban su corazón a Él. Vemos esta multitud, abrían los brazos abiertos a los milagros de Jesús, pero cerraban su corazón a Él. Yo no sé si tú viniste en esta mañana por un milagro. Yo no sé cuál sea tu condición. O viniste en esta mañana para que Dios responda a tu oración. Si tú viniste en esta mañana por un milagro, yo no te traigo en esta mañana un milagro. Yo te traigo a Jesús de Nazaret, el creador de los milagros. Vengo a predicar esta palabra de
cielo y de la tierra. Yo vengo de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo de Dios, que abrió nuevamente un espacio para predicar la palabra, para decirte: direcciona tu mirada, direcciona tu corazón, deja de mirar los milagros de Jesús y empieza a mirar al Creador de los milagros. Yo vengo a presentarte a Jesús. Yo vengo a decirte que te acerques a Jesús, que no seamos como esa multitud que se esforzaban, gastaban energía en ir de pueblo a pueblo para presenciar los milagros de Jesús. Yo te digo en esta mañana, gasta energía en acercarte más a la presencia de Jesús, para que tú lo puedas conocer. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú y yo nos acercamos al Señor y empezamos a conocerles, vamos a ser diferente a lo que era la multitud. Una multitud que perseguían los milagros de Jesús. Pero cuando tú y yo nos acercamos a su presencia, caminamos con Él, caminamos con el Creador de los milagros. Eso nos enseña la palabra, que los milagros nos persiguen. Ya no hay necesidad de orar tanto por los milagros. Donde vayamos, los milagros nos van a perseguir. Donde estemos en su presencia, ese milagro que tú estás pidiendo va a suceder, hermano, porque estamos caminando con el Dios de los milagros. Acércate a Jesús, enamórate de Jesús. Vemos una multitud que caminaba en pos del poder, en pos de los milagros, y no era malo, hermano. Lo malo era la dirección de su corazón. Era lo que estaba en el corazón de la multitud. Una generación que se estaba levantando, viendo y buscando el beneficio que obtenían de Jesús. Y no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vemos a una multitud. Cuando ellos vieron la multiplicación de los panes, miren lo que dice en el 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero miren lo que dice. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Una multitud, una generación que ve el poder de Dios y lo quiere hacer rey. Una generación que veía a Jesús como ese rey que cubriera sus necesidades. Necesidades, iglesia. Porque había una necesidad para esa multitud que estaba siendo esclavo. Muchas veces nos enfocamos o le damos el enfoque de Jesús como rey para que Él cubra todas nuestras necesidades. Nos enfocamos, direccionamos nuestro corazón en ver a Dios solamente como un Dios de milagros. Y pensamos y creemos de que Jesús es el rey de nuestras necesidades. Lo hacemos un rey para que cubra lo que nosotros como pueblo necesitamos. Pero la palabra nos enseña que Él es el Rey y Señor de todo. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Amén, iglesia. Y si Él es el Rey de nuestras vidas,
nosotros tenemos que dejarnos dirigir por el Rey. No pretenda usted, querida iglesia, que usted quiera hacer a Jesús como Rey y dirigirlo a Él para su vida. Así lo estaba haciendo la multitud. Querían direccionar a Jesús en medio de su necesidad para que Jesús actuara a favor de ellos. Queremos direccionar nosotros como hijos de Dios a Jesús para que Él actúe como Rey de nuestras necesidades. Jesús es Rey y Señor de nuestras vidas. Déjame decirte que tú y yo tenemos que caminar en pos de nuestro Rey. Caminar en pos de nuestro Rey. Caminar en pos de nuestro Rey. Y es la generación que el Señor quiere que se levante en estos tiempos. Que no seamos como esa multitud que buscaban solamente el beneficio, mas no buscaban a Jesús de corazón. El Señor quiere que se levante otra generación, diferente a la multitud. Una generación, así como los 12, una generación de discípulos que aprendan a amar a Jesús más que el beneficio. Iglesia, tenemos que aprender a amar a Jesús más que el beneficio, porque cuando tú aprendes a amar a Jesús más que tus necesidades, más que los beneficios, aprendemos a caminar con Él. Y el Espíritu Santo de Dios nos va dando la fortaleza, nos va enseñando y nos va dando esa confianza que en medio de la tribulación, en medio de los problemas, podemos caminar seguro, que aun cuando haya obstáculos en nuestras vidas, aun cuando el sistema sea difícil, aun cuando la economía no se le vea un frente, caminar seguro, confiado de que Jesús va con nosotros tomando de la mano y todo obstáculo, el poder de Dios lo va a derribar. Enamorarnos de Jesús, iglesia, es la generación que Dios quiere en estos tiempos. Una generación que pueda entender que tiene que amar a Jesús más que los beneficios. Una generación que pueda entender que los beneficios, los milagros son temporales. Usted puede pedir un milagro, hermano, pero los milagros son para el cuerpo. No son eternos. Los milagros son para el cuerpo. Y si tú mueres, el cuerpo se va y tu milagro queda ahí. Pero si tú te enamoras con Jesús, dice la palabra que vamos a una eternidad segura, hermano. Que aún cuando nosotros muramos, vamos a una eternidad. Yo vengo en esta mañana a predicar la palabra cuando ni siquiera estaba en la lógica, cuando ni siquiera estaba en la logística humana. Pero el Espíritu Santo de Dios abrió un espacio para predicar la palabra. Y compartía con unos hermanos y le decía al Espíritu Santo de Dios anoche, qué difícil es predicar la palabra. Y qué difícil se me hizo poder dar un enfoque a esta palabra, hermano. Porque hoy en día se está levantando una generación con una dirección equivocada, con un corazón equivocado en una dirección incorrecta. Hoy en día muchas iglesias, hermanos que han puesto su corazón en los beneficios, mas el Señor nos enseña la palabra que cuando esa
multitud quisieron hacerlo rey, dice que él se apartó de ellos. Porque no es el propósito de Jesús que tú y yo lo sigamos por los beneficios, sino que tú y yo podamos seguir a Jesús por amor. Amén. Que tú te puedas enamorar de Él. Porque el amor hacia Jesús es lo que te va a ayudar a enfrentar los tiempos difíciles. El amor a Jesús es lo que te va a llevar a ti y a mí a ser un verdadero discípulo. Un discípulo, una generación diferente a la multitud. Una generación que se coloque al frente del problema. Una generación que se coloque al frente siendo valiente al problema que está enfrentando y decirle: hoy me coloco de frente tuyo problema. Yo no sé cuál sea tu problema, y que usted le pueda decir: el amor que siento por Jesús va más allá que lo que estoy enfrentando, y estoy seguro que seguiré adelante porque Jesús está conmigo. Una generación de los 12, una generación de nuevos discípulos que no caminen detrás de Jesús por los beneficios, sino que caminen por amor a Él, hermano. Por amor a Jesús. Porque la vida es difícil, hermano. Y no en todo momento el Señor no va a hacer milagros. Una multitud que empezó con 5,000, hermano. Y me llamaba mucho la atención porque nos enseña la palabra que en esa cultura me llamaba mucho la atención. Y cuando algo me llamaba la atención, hermano, yo me detengo y no avanzo hasta que el Espíritu Santo de Dios me muestre. Me detuve porque eran 5,000 personas. Y Jesús le dice a los discípulos: vayan y cuenten. Y empezaron a contar varones. Y eso me llamó la atención, porque ellos cuentan los varones. Y para esa cultura, ellos le dan la importancia a la cabeza del hogar. Y ellos empezaron a contar los varones. Pero en esa multitud también habían mujeres, habían niños. Y dicen los estudiadores, matemáticamente, por familia, si le dan un cálculo de que en cada familia hubieran 2 hijos, serían 4 por 5,000. ¿Cuánto era la multitud? 20,000, hermano. Una multitud grande, con 20,000 personas, hermano. Abrimos el estadio Carvajal para predicar las palabras. Pero si vamos con 20,000 personas que están enfocadas en el beneficio, no vamos a hacer nada, porque Jesús no se va a glorificar en sus vidas. El Señor quiere que vayamos 10,000, 5,000, pero convencidos de estar enamorados de Jesús y no en el beneficio. Y miren lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, hermano. Lo dice la palabra. Jesús en su primer discurso confronta a la multitud. Y ahora usted va a ver por qué la multitud estaba direccionada a los milagros, al beneficio. Mire lo que dice en el 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste? Está hablando la multitud. ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Permaneced. Escuche esa palabra. Jesús le decía con convicción a esa multitud: permaneced.
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Dios Padre. Esfuércense por la comida eterna. Jesús le estaba diciendo y estaba confrontando a la multitud. No gasten energía, no se esfuercen por la comida que perece. Jesús estaba hablando de los milagros, porque va a llegar un momento, querida iglesia, donde tú y yo vamos a partir y el milagro que nosotros recibimos se va a quedar. Pero si tú y yo recibimos el milagro, pero amamos a Jesús, nos vamos a una eternidad agradecidos con Él. Amén. Y el Señor confrontaba a esta multitud. Ámenme a mí, amen más lo que permanece en la eternidad. No gasten energía por lo que perece. Acérquense a mí. Y es por eso que yo le decía, hermano, que tenemos que enamorarnos de Jesús y no de su beneficio. Porque cuando tú y yo caminamos con Jesús, aun cuando tú y yo no veamos el milagro, hermano, seguimos caminando con Él con amor. Aun cuando tú y yo oramos y oramos por un milagro en nuestras vidas y no lo recibimos, seguimos con Él. Cuando tú y yo estamos enamorados de Jesús y no de sus beneficios, seguimos en su presencia. Dice la palabra que esta multitud eran más de 5,000 personas. Pero llegó un momento donde Jesús no hizo más milagros. Y esa multitud, muchos, volvieron atrás. Porque era una generación que abrían los brazos abiertos al beneficio, pero cerraban su corazón a Jesús. Muchos volvieron atrás porque amaban más el beneficio que obtenían de Jesús que amarlo a Él. Cuando tú y yo aprendemos a amar a Jesús, hermano, no importando si Él contesta nuestra oración, nosotros le decimos a Jesús, Jesús, aun cuando tú no contestes mi oración, yo soy uno de los 12. Yo soy uno de esos discípulos que aun cuando no encuentre respuesta para mi vida, yo sigo a tu lado. Tú le dices a Jesús, Señor, aun cuando tú no contestes mi oración, aun cuando tú no me des el milagro que estoy pidiendo, yo sigo contigo. Es la generación de los tiempos de Jesús para su venida. Una generación que camine enamorado de Jesús, que le diga a Jesús, yo soy uno de los 12, que aun cuando no reciban mi milagro, sigo contigo. Aun cuando la economía se ponga difícil, sigo caminando contigo, Jesús, porque estoy confiado de que tú me seguirás adelante. Es la generación del tiempo de Jesús para su venida. Es por eso que Jesús, a través del Espíritu Santo, está abriendo un espacio en esta mañana para que tú puedas escuchar esta palabra. Enamórate de Jesús y no de su beneficio. Enamórate de lo eterno. Enamórate de su palabra, de su alabanza, de su exaltación, de su presencia, porque es lo que te va a mantener en los tiempos difíciles. Es lo que te va a mantener cuando el sistema se ponga más difícil. Es lo que te va a mantener la palabra de Dios para seguir caminando con una esperanza puesta en Jesús. Enfocar nuestra mirada, iglesia, direccionar nuestro corazón en ver los beneficios, en
ver solamente a Jesús a través de su palabra. Y vemos en este primer discurso cómo Jesús confronta a la multitud. No trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que trae vida eterna. Dice otra versión, no gasten energía. No gastes energía en seguir los beneficios. Gasta tu energía en arrodillarte en la presencia de Dios, en derramar tus lágrimas y decirle: Jesús, aun cuando mi milagro no viene, sigo caminando contigo. Sigo caminando contigo. Y se lo dice un hombre, hermano, que tiene 28 años en secreto con el Señor pidiendo por un milagro. 28 años tengo pidiendo por un milagro en secreto que ni siquiera mi esposa y mis hijas saben. Y Dios sabe cómo lloro, hermano. Yo no sé cómo enfrenta usted lo que usted le está pidiendo al Señor. Y a veces veo a otros hermanos en Cristo, veo personas en el mundo que tienen lo que yo estoy pidiendo, hermano. Y eso trae aflicción a mi vida. Porque muchas veces, hermano, clamamos por un milagro, pero no sucede, hermano. Pero cuando me detengo en llorar en la presencia de Dios, le digo: Jesús, aun cuando no vea mi milagro, sigo caminando contigo. Aun cuando no vea respuesta a mi oración, te digo: Jesús, mi amor por ti está por encima a mi necesidad. Y quizás, iglesia, partiré de este mundo sin recibir mi milagro, pero todos los días le digo a Jesús: aun cuando no recibo mi milagro, camino contigo. Aun cuando no recibo mi milagro, soy como uno de esos 12, un verdadero discípulo de Jesucristo, que camino aún sin ver mi milagro, que sigo a Jesús sin el beneficio, porque lo sigo por amor. Eso es un verdadero discípulo, iglesia. Caminar con Jesús por amor y no por el beneficio. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú orando por tu milagro. Yo no sé si el enemigo ha traído aflicción a tu corazón porque no has recibido tu milagro. Y si usted vino, le repito, por un milagro en esta mañana, yo no le traigo ningún milagro, le traigo a Jesús, el creador de los milagros. Le traigo su palabra, que es viva, su palabra, que va a hacer que tú te enamores del Señor. Es el propósito mío como predicador, traerle la palabra revelada a un Jesús vivo, que es el que te va a dar el milagro. Te traigo la palabra para que tú te enamores de Él. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que me alcance el tiempo, hermano. Porque es hermoso cuando la palabra se nos revela, iglesia. Yo no sé si a usted se le está revelando como se me reveló a mí. Pero un verdadero discípulo camina en pos de Jesús diferente a la multitud. Una verdadera iglesia camina en pos de Jesús diferente al mundo, porque el mundo espera de Jesús a un Dios que solucione su problema. El mundo espera a un Jesús que solucione su problema. Hoy en día, como nación, estamos viendo una nación que está esperando un mes para que el Señor solucione los problemas de su país. Pero hoy te vengo a presentar a Jesús, que es el que va a ser, el que va a cambiar
todo el sistema. Ser un verdadero discípulo de Jesús. Déjenme beber un poco de agua. Vemos a una multitud direccionada al beneficio, mas no amar a Jesús. Vemos a una generación abriendo los brazos a los milagros de Jesús, pero cerrando su corazón a Él. Pero nos enseña la palabra. Dice que Jesús multiplicó los panes. No se lo leo para que pueda alcanzar el tiempo. Jesús multiplicó los panes. Un milagro que está fuera de la lógica. Porque cuando Él estaba multiplicando los panes, los elementos para que los panes y los peces se multiplicaron, se pudieran multiplicar, no estaban. Los elementos no estaban, el agua y la harina no estaban. Pero Jesús hizo el milagro. Vemos a una multitud. Cuando ellos veían los milagros de Jesús, todo iba bien, ¿cierto? Cuando esa multitud veía los milagros de Jesús, todo iba bien. Cuando Jesús multiplicaba los panes, cuando nos habla en Juan, cuando Jesús levantaba al paralítico, cuando Jesús nos enseña la palabra, que hacía esos milagros extraordinarios, la multitud lo seguía, la multitud se esforzaba en seguir a Jesús. La multitud se multiplicaba en decirle al otro: mira, ahí hay un Jesús que hace milagros. Y todo iba bien, hermano. Todo iba bien. Cuando los milagros suceden en nuestras vidas, cuando Dios responde nuestras oraciones, cuando Dios responde lo que nosotros le pedimos, todo va bien. ¿Verdad que sí, iglesia? Todo va bien, hermano. Nos sentimos empoderados de un Dios todopoderoso. Nos sentimos de que alabamos a un Dios que suple todas nuestras necesidades. Pero ¿qué pasa cuando Dios detiene los milagros en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando Dios detiene el no responder a lo que nosotros le pedimos, hermano? Y dice la palabra que Jesús se apartó de la multitud. Y dice que al día siguiente se fue a Capernaum. En Capernaum estaba la sinagoga. Era el lugar de oración y donde se impartía la ley, la Torá. Era donde se estudiaba, era donde se aprendía. Un día Jesús dejó de hacer los milagros y el corazón de esa multitud cambió. Dice la palabra que muchos volvieron atrás. Es el problema de hoy en día en las iglesias. Hombres y mujeres que se acercan a Jesús por el beneficio. Y es dura esta palabra. Personas que se acercan a Jesús por el beneficio. Y después que Jesús le responde el beneficio, se apartan, hermano. Es por eso que usted ve y mira hacia un lado. Ay, que el hermanito que venía. Oye, ese hermano vino con la necesidad de un trabajo. Vino porque tenía problema en el matrimonio. Pero después que el Señor le solucionó su problema, hermano, no lo vemos más en las iglesias. No lo vemos más en las iglesias, hermano. Porque era una generación que tenía puesto su mirada en el beneficio, mas no en Jesús. Amaban más el milagro que al Señor. Y dice la palabra que al día siguiente Jesús fue a Capernaum
Y ahí en Capernaum estaba la sinagoga. Y vemos aquí otra generación, dentro de la misma multitud, otra generación que se movía, que le abrían los brazos a los milagros de Jesús, que conocían a Jesús, porque eran estudiadores de la palabra. Eran estudiadores de la palabra. Y vemos dentro de esta multitud otra generación que aman los beneficios, aman los milagros de Jesús, conocen de la palabra, pero no están dispuestos a recibir la palabra. Y dice que muchos de ellos se apartaron, volvieron atrás. Porque conocían de Jesús, abrían los brazos abiertos a los milagros, pero no estaban dispuestos a aceptar la palabra de Jesús. Otro tipo de generación que seguían a Jesús. No estaban dispuestos a recibir la palabra del Señor para su vida. Y el Señor detiene los milagros por un día en esa multitud para impartir la doctrina, para declarar la palabra. En nuestras vidas como cristianos, hay momentos, iglesia, que tú y yo oramos y oramos, clamamos y clamamos, pedimos y pedimos y no sucede nada. Es sencillamente que el Señor está cortando tu respuesta para impartir la palabra, para enseñarte a ti y a mí a depender de la palabra y no de los milagros. A que tú y yo seamos una generación que vemos los milagros, recibimos los milagros, caminamos en pos de Jesús, pero recibimos la palabra que Él nos enseña. Palabras impartidas por el ángel de la iglesia. Palabras impartidas en aquel tiempo de Jesús para una multitud que recibían los milagros, pero no estaban dispuestas a aceptar la palabra de Jesús. Y miren lo que dice la palabra: el que come mi carne, está hablando Jesús. Jesús detiene los milagros a la multitud para impartir la palabra, porque el propósito de Dios es tocar tu corazón, no tocar tu vida eterna, es tocar tu corazón. Y Dios lo va a tocar deteniendo los milagros, deteniendo la respuesta para tu vida, para impartir la palabra. Una palabra que te hace libre, una palabra que te da a conocer al Padre, una palabra que te va a dar a conocer al Espíritu Santo, una palabra que te va a ayudar a transformar y cambiar los ambientes, una palabra que te da un empoderamiento, que aun cuando la situación esté difícil, aun cuando el problema lo tengamos enfrente y no vemos solución, estamos tan apoderados de la palabra que caminamos diferente. Aun cuando el problema está ahí, yo camino como hijo de Dios con la frente levantada. Caminamos empoderados de la palabra. Y es por eso que Jesús detiene los milagros en nuestras vidas, para empoderarnos de la palabra. Pero vemos una multitud que no está dispuesta a aceptar la palabra. Saben de la palabra,
porque estaban siendo doctrinados en la sinagoga. Nueva generación. En la iglesia, abren las manos a los milagros de Jesús. Creen la palabra, escuchan la palabra, pero no están dispuestos a aceptar la palabra que viene de Jesús. Y vemos hijos de Dios que vienen a la iglesia. Y si es tú esta palabra, recíbela en el Espíritu. Porque no vengo a hablar la palabra mía. Vengo a hablar lo que el Espíritu Santo de Dios reveló en mí. Que es tu palabra. Hoy en día, hermanos, que vienen domingo a domingos a escuchar de la palabra. Leen la palabra. Escuchan la palabra. Entienden la palabra, pero no están dispuestos a aceptarla. Vemos, hermanos, hijos de Dios, personas de la multitud en pecado, están haciendo lo malo, hermano, y están viniendo a las iglesias, conociendo la palabra, pero no están dispuestos a aceptarla. Es por eso, iglesia, que tú ves a otros hermanos que vienen a la iglesia, escuchan la palabra, entienden la palabra, pero cuando Jesús lo confronta a través de la palabra, se van, hermanos. Se alejan de la iglesia, se apartan de la presencia de Dios. Porque Jesús detiene su milagro para confrontarlo con la palabra. Hermanos que vienen a la iglesia conociendo de la palabra, pero cuando el pastor ministra la palabra, dice dura palabra es. No están dispuestos a ser corregidos, hermanos. Hermanos que están en pecado, y lo digo con toda autoridad dada por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos que están en pecado, que están haciendo lo malo y están viniendo a las iglesias, están escuchando la palabra, pero cuando el pastor lo confronta, se retiran, no aceptan la palabra, porque no quieren ser corregidos por la palabra. Conocen de la palabra, aman los milagros, pero no están dispuestos a aceptar la palabra que viene de parte de Dios. Es por eso que la palabra nos enseña que muchos volvieron atrás. Y pude buscar, hermano, no pude encontrar cuánto quedaron de esos 5,000, hermano. Eso lo sabe el Señor. Pero muchos se apartaron. Muchos volvieron atrás. Y es tremendo. Mire lo que dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre, viviréis. Mi Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come, el que también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esta cosa dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Coman mi carne y beban mi sangre. Comer la carne, hermano, es vivir la palabra. Comer la carne de Jesús y beber su sangre es creer en Jesús, pero vivir su palabra. Es aceptar su palabra, aceptar la corrección cuando viene a nuestras vidas.
Es la generación que Jesús quiere en estos tiempos. Hombres y mujeres como los 12, que puedan aceptar la palabra, que puedan aceptar la corrección, que puedan decirle: Señor, aun cuando la palabra es dura, sigo caminando contigo. Y mire la reacción de la multitud. Al oír en el 60, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. Y yo pregunto, ¿qué de duro es que tú ames a Jesús? ¿Qué de duro es que tú hagas su voluntad? ¿Qué de duro es que tú y yo caminemos con la palabra? Qué duro es que tú y yo seamos corregidos por la palabra. Pero era una generación que no estaba dispuesta a aceptar la palabra de Jesús. Y muchos, dice la palabra, que volvieron atrás porque no aceptan la palabra. Hermanos que están haciendo lo malo, pero cuando los pastores los llaman y le dan la corrección, encuentran esa palabra dura y vuelven atrás porque no aceptan la palabra. Y me llama mucho la atención. No sé si usted lo ve de la misma manera como yo lo veo. Que Jesús ve cómo la multitud está volviendo atrás. Los discípulos, el Señor le permite a los discípulos que ellos vean el acontecimiento. Y me llama mucho la atención cómo Jesús ve a la multitud volviendo atrás. Y yo decía, ¿será que a Jesús no le duele que la multitud que lo seguía, que esa multitud que lo quería hacer el rey, se estaba yendo, se estaba apartando? Y yo le decía al Espíritu Santo, revélame eso, porque Jesús no hacía nada. Jesús no se movía, no le decía nada a todos esos discípulos, a esa multitud que se apartaba. ¿Por qué no le decía, quédense, quédense? Y era porque Jesús quiere que su pueblo haga una elección. Jesús quiere que su pueblo lo siga por amor y no por los beneficios. Jesús quiere que tú y yo lo sigamos por amor, no por obligación. Esa era la razón por qué Jesús no le impedía a la multitud que volviera atrás. Jesús quería que ellos tomaran la decisión de seguirlo por amor, no por obligación. Es por eso que Jesús no obliga a nadie en irse de la iglesia. Y no sé si en algún momento usted quiere volver atrás. No sé si en algún momento, cuando eres corregido, te quiere ir. O no sé si esta palabra es muy dura para tu vida y quieres volver atrás. Jesús no va a hacer nada si tú te quieres volver atrás. Él quiere que tú hagas una elección. Que hoy tú decidas por amor a seguirlo, aun cuando no veas el beneficio, aun cuando tú no veas el milagro, y aun cuando seas corregido por la palabra. Coman mi carne y beban mi sangre. Hagan mi voluntad, crean en mí. Apártense del pecado
Dejen lo malo a un lado y síganme. Era lo que Jesús estaba diciéndole a esa multitud. Jesús no obliga a nadie, hermano, para que se quede con Él por obligación. Jesús quiere que tú lo sigas por amor. Y le digo a todos los pastores, no te sientas triste si tú impartes la palabra de una forma fuerte. No te sientas mal si muchos de la iglesia, de la multitud, se apartan. Ellos tienen que elegir en seguir a Jesús por amor y no por obligación. Usted tiene que decidir en esta mañana, iglesia, seguir a Jesús por amor y no por obligación. Y otra cosa que me llama la atención es cómo Jesús le permite a sus discípulos que vean todo el acontecimiento. Jesús le permite a sus discípulos que vean cómo la gente vuelve atrás. Y dice la palabra que Jesús giró su mirada. Dejó de mirar a la multitud para mirar a los discípulos, a los hombres que comían con Él, a los hombres que dormían con Él, a los hombres que hablaban de tú a tú con Él. Dice la palabra que Jesús giró la mirada de la multitud para mirar a sus discípulos. ¿Quién se va de la presencia de Jesús? El Señor gira su mirada y deja de mirarlo. Su misericordia queda para recibirlo cuando ellos elijan nuevamente a seguir a Jesús. Pero dice la palabra que Jesús giró la mirada para sus discípulos. Hombres escogidos por Él para seguirle. Comían con Él, dormían con Él. Y dice la palabra que Jesús giró su mirada y le hizo una pregunta a los discípulos. Una pregunta que Jesús te hace a ti en esta mañana. Jesús gira la mirada de la multitud y te está mirando a ti que eres uno de los 12. Yo no sé cuántos hay aquí que son uno como los 12. Levante las manos los verdaderos discípulos de Jesús. Levante las manos esos verdaderos discípulos de Jesús que caminan en pos de Él. Dice que Jesús giró la mirada hacia sus discípulos y le hace una pregunta. Y ustedes también se irán. Fue una pregunta de Jesús para esos hombres que trabajaban con Él. Una pregunta que le hace Jesús a toda persona que está trabajando en su reino. Una pregunta que le hace Jesús a toda persona que duerme con Él, que sueña con Él, que ora con Él, que come con Él, que camina con Él. Una pregunta dura de Jesús para los 12 discípulos. Una pregunta de Jesús para ti, iglesia. También te vas a ir como la multitud. También te vas a ir si no contesto tu oración. También te vas a ir, iglesia, si te corrijo con la palabra para que dejes el pecado, te dice el Señor. ¿Quién hizo la pregunta, iglesia? Fue Jesús. Jesús hace la pregunta para toda persona que en su corazón, en su pensamiento, ha querido renunciar, ha querido volver atrás y dejar los ministerios. Le hablo a toda persona que fue escogido por Dios para llevar un ministerio y en su corazón en ocasiones han querido volver atrás como la multitud. Te hablo a ti, iglesia, te hablo a ti, líder de parte de Dios. Con
esta pregunta dura de Jesús. Una pregunta que estaba confrontando a los 12. Una pregunta que estaba confrontando a los verdaderos hijos de Dios. Una pregunta que estaba confrontando a los verdaderos discípulos. Discípulos que caminamos confiados con el Señor. Unos discípulos que aún en medio de la adversidad le decimos: Señor, sigo contigo. Pero en un momento Jesús le hace la pregunta a los discípulos. También van a volver atrás. También te vas a ir como la multitud si Dios no contesta tu oración. También te vas a ir cuando te confronten con la palabra. Una pregunta de Jesús para los 12. Y dice la palabra, se lo voy a leer mientras que usted aplaude. Para que usted vea que no soy yo, es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dijo, tú al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice en el 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Quién hizo la pregunta, iglesia? La pregunta lo hizo Jesús, pero se levantó uno de los 12, llamado Pedro, y le dijo: Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Se paró uno de los 12 que había sido testigo de cómo la multitud se alejaba de Jesús. Se levantó uno de los 12 que fue testigo de una generación en multitud que vieron los milagros de Jesús, fueron testigos de los milagros de Jesús, escucharon la palabra de Jesús y se apartaron. Y él le dijo: Señor, yo soy uno de los 12 que aún cuando presencié a muchas personas regresar atrás, yo soy uno de los 12, Jesús, que reconozco tu soberanía. Yo soy uno de los 12, Jesús, que fui testigo de cómo muchas personas volvieron atrás. Pero yo te digo en esta mañana, yo soy uno de los 12 que aún cuando no veo los milagros, que aún cuando la palabra sea dura, sigo en tu presencia. Eso es lo que significa uno de los 12, un verdadero discípulo que le diga a Jesús, aun cuando no veas tu milagro, aun cuando no veas tu respuesta, aun cuando vea a muchos volver atrás, sigo en tu presencia. Que se levante hoy en día uno de los 12, así como Pedro, que le digan: Señor, aun cuando mi familia vuelva atrás, aun cuando mis hermanos vuelvan atrás, aun cuando mis seres queridos vuelvan atrás, yo sigo, yo permanezco, yo camino contigo, yo me deseo contigo. Uno de los 12 que se levante y le diga en esta mañana: Señor, aquí estoy, yo soy uno de los 12, yo soy uno de los 12 que denle respuesta en aliento para que muchas personas se queden en la presencia.
hoy yo sigo contigo. Yo acepto la palabra dura. Yo acepto que tú no contestes mi oración. Pero te digo, Jesús, no hay otro lugar que me brinde lo que tú me brindas. No hay otro Dios que quede mi vida, mi corazón, como tú lo haces. Uno de los 12 que le diga a los que están atrás, permanezcamos al lado de Jesús, permanecemos al lado de Jesús. Uno de los 12, una generación como Pedro, que se levante y le digan a los que están atrás, sigamos a Jesús, sigamos a Jesús, aun cuando la vida sea dura, sigamos a Jesús. Hombres y mujeres que se levanten como Pedro y arrastren a una generación corrompida a seguir a Jesús. Hombres y mujeres que puedan influenciar a otro a permanecer en los caminos de Dios. Hombres y mujeres que se levanten hoy en día como uno de los 12 para impactar a una generación a seguir a Jesús. Hombres y mujeres que sean como Pedro, que arrastren a otras personas a seguir a Jesús. Jóvenes que se levanten a cambiar a una generación, a decirle a esas niñas, a esos niños que están consumidos en alcohol y en droga, que se apartan de Jesús, a decirle, síganme, síganme, a seguir a Jesús. Uno de los 12 que cambie la decisión de la multitud. Uno de los 12 que pueda llevar a los demás a la presencia de los dos del Señor, perdón. Uno de los 12 que le diga a los que están débiles, mantengámonos en la presencia del Señor, porque Él renovará nuestras fuerzas. Él le dará fuerza al cansado. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión en decirle a Jesús, yo soy uno de los 12. Es por eso que Jesús confronta a los discípulos y le dice, también ustedes se irán, también ustedes volverán atrás. Jesús estaba llevando a los discípulos a tomar una decisión. Jesús estaba llevando a los discípulos a tomar una decisión, a seguirlo en medio de la adversidad, a seguirlo en medio de los problemas. Él le estaba dando una elección, iglesia. El Señor te da la elección en esta mañana. También te vas a ir ser como uno de los 12 que lo dijo al Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Él tomó la decisión, siendo uno de los 12, para seguir a Jesús. Es una elección que te hace el Señor en esta mañana. Y es una elección que tú tienes que tomar, iglesia, porque se acercan tiempos difíciles, se acerca la persecución de la iglesia, se acerca tiempos difíciles para los cristianos, donde tú y yo tenemos que tomar una decisión de que en medio de la situación difícil que venga, para nosotros como hijos de Dios, vamos a permanecer en su presencia. Vamos a decirle, Señor, no importa lo que venga, yo sigo contigo. Yo sigo con Cristo, iglesia. Es momento de que tú tomes la decisión. Y tú que estás conectado, es momento que tú tomes la decisión de buscar de Jesús y decirle a Jesús, quiero que tú transformes
transforme mi vida. Es momento de que tú tomes una elección, querido amigo, querida amiga, querida joven, que estás conectado. Es momento que tú hagas una elección en tu vida. ¿Quieres seguir al mundo o seguir a Jesús? ¿Quieres experimentar la vida eterna? Si tu decisión es experimentar la vida eterna, haz esta oración conmigo. Y di: amado Jesús, me arrepiento de mis pecados y hoy te pido que me inscriba en el libro de la vida. Hoy me arrepiento de mis pecados y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. La gloria sea para Dios.